En una Roma convulsionada por las persecuciones, un hombre de origen humilde se levantó desde las profundidades de la esclavitud hasta ocupar uno de los cargos más poderosos del cristianismo primitivo. Era San Calixto I, el papa que desafió las estrictas reglas eclesiásticas de su tiempo y defendió, a costa de su propia vida, una de las ideas más controversiales del cristianismo, la misericordia incondicional. Pero, ¿cómo fue posible que un esclavo pudiera alcanzar la silla de San Pedro? ¿Qué secretos escondía este hombre que hoy veneramos como mártir? La historia de San Calixto no es solo la de un líder de la Iglesia, sino la de un hombre marcado por los desafíos, la controversia y la redención. Calixto nació en el siglo II en una familia pobre y en su juventud fue vendido como esclavo a un cristiano llamado Carpóforo, quien lo puso a cargo de la gestión de su banco en Roma. Sin embargo, la vida de Calixto pronto se llenó de problemas cuando, debido a una serie de malas inversiones y fraudes, perdió grandes cantidades de dinero que pertenecían tanto a su amo como a otros cristianos. Desesperado por la pérdida y temiendo las represalias, intentó huir de Roma, pero fue capturado en Porto, cerca de la desembocadura del Tíber. Su vida, que ya era incierta como esclavo, parecía condenada a la desgracia. Fue enviado de vuelta a Roma, donde lo encarcelaron por un tiempo, pero el obispo Víctor I, en un gesto sorprendente, intercedió por él, pues consideraba que Calixto, aunque había cometido graves errores, aún tenía un papel por jugar dentro de la comunidad cristiana. Calixto fue liberado, pero pronto se encontró nuevamente en problemas. En un intento desesperado por recuperar el dinero perdido, intentó provocar disturbios en la sinagoga judía, esperando que de alguna manera esto le beneficiara. Esta acción, en cambio, lo llevó a ser arrestado una vez más y sentenciado a trabajos forzados en las minas de Cerdeña, un lugar donde muchos prisioneros no sobrevivían. Pero, nuevamente, la providencia divina pareció intervenir en su vida. La emperatriz Marcia, quien tenía simpatía por los cristianos, intercedió a favor de los prisioneros cristianos en Cerdeña. Calixto fue uno de los pocos que fueron liberados, aunque su salud estaba deteriorada por los duros trabajos en las minas. Fue enviado a vivir a Ancio, donde el Papa Ceferino lo tomó bajo su protección. Ceferino lo nombró diácono y lo puso a cargo de las catacumbas de la Iglesia en Roma, las cuales más tarde serían conocidas como las catacumbas de San Calixto. Fue en este papel donde Calixto comenzó a mostrar sus dotes como líder y organizador, siendo responsable de la administración de estas tumbas y de la sepultura de mártires y cristianos prominentes. El ascenso de Calixto al papado fue tan inesperado como su vida. A la muerte de Ceferino, en el año 217, Calixto fue elegido papa, algo que causó una gran controversia entre ciertos sectores de la Iglesia. Durante su pontificado, Calixto promovió la reconciliación y el perdón de los cristianos que habían cometido pecados graves, como el adulterio y el asesinato, siempre que mostraran verdadero arrepentimiento. Esto chocaba con las posiciones más rígidas de algunos miembros de la Iglesia, como Hipólito, quien creía que aquellos que cometían estos pecados debían ser expulsados permanentemente de la comunidad cristiana. Hipólito, quien se convirtió en uno de los primeros antipapas de la historia, acusó a Calixto de ser demasiado indulgente y de socavar la disciplina eclesiástica. Sin embargo, Calixto mantuvo su postura de que la Iglesia debía ser un lugar de misericordia, abierto para aquellos que verdaderamente deseaban redimirse. Su visión era radical en su tiempo. Creía que el poder del perdón era ilimitado y que incluso los pecadores más graves podían encontrar el camino de regreso a Dios. Esta política de apertura y compasión, aunque controvertida, fue fundamental para el crecimiento y la cohesión de la Iglesia en una época de persecución y sufrimiento. Durante su papado, Calixto también enfrentó retos externos, especialmente la persecución bajo el emperador Alejandro Severo. A pesar de las dificultades y los ataques, continuó promoviendo el mensaje de la fe cristiana, sabiendo que su vida estaba en constante peligro.
Fue durante una de estas persecuciones cuando Calixto fue arrestado y condenado a muerte. En el año 222, Calixto fue martirizado por ser lanzado desde una ventana de su casa y luego arrojado a un pozo. Su cuerpo fue recuperado por los cristianos y sepultado en las catacumbas que hoy llevan su nombre, lugar que se convertiría en un importante sitio de peregrinación. El legado de San Calixto no solo se encuentra en su valentía al enfrentar el martirio, sino en su profunda convicción de que la Iglesia debía ser un refugio para todos los pecadores arrepentidos. Su vida es un testimonio del poder transformador de la misericordia y su papado marcó un hito en la historia de la Iglesia, estableciendo un precedente para futuras generaciones de cristianos. San Calixto es recordado no solo como un papa y mártir, sino como un hombre que luchó por la inclusión y la compasión en un momento en que la Iglesia enfrentaba divisiones internas y persecuciones externas. Su historia nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad más extrema, la fe y la misericordia pueden prevalecer.